Les quería compartir unos pensamientos y después les voy a explicar por qué surgió todo esto. Hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios, que yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, se mencionaba mucho y nos gustaba mucho. Este pasaje de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 al 16. Ya cuando lo leamos usted lo va a reconocer enseguida. Es un versículo muy conocido y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Seguimos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiero decir? Es un versículo muy conocido. ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Verdad? Bueno, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La visión del Señor Jesús fue siempre el mundo. ¿Puede decir amén? Todas las personas, toda criatura. Toda criatura implica toda raza, todo color de piel. Implica toda condición social. No dice predíquenle a los intelectuales, a la gente conocedora. No, predíquenle a todos. Predíquenle a los ricos y a los pobres. Es para toda la criatura. El llamado de Dios, de Jesús, es universal. Jesús tenía en mente a todas las criaturas. ¿Puede decir amén? Y esto Él se lo transmitió a sus discípulos, se lo transmitió a los suyos. Y a través de ellos, está escrito en la palabra de Dios, este mandato, ¿no? Y el Señor espera que nosotros también tengamos este mismo sentir. Predicar a toda criatura. Bueno, ahora el sábado vamos a salir a hacer evangelismo aquí en la plaza y está muy bueno porque ahí hay gente de todas las condiciones. Muchas veces le predicamos a gente que está muy necesitada o a gente también que de repente está acomodada, que aparentemente lo tiene todo, pero algo le está faltando, que es conocer al Señor. Pero hay otro pasaje, este es Marcos. Marcos es siempre más conciso, ¿no? E incluso el Evangelio de Marcos es cortito, tiene 16 capítulos. Veamos Mateo, este mismo versículo, cómo lo expresa. Y esta complementa al que hemos leído recién. Esta visión, esta escritura de Mateo, en capítulo 28, versículo 19 y 20, también es muy conocido. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Seguimos? Enseñándole, creo que sigue, ¿no? ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí termina el Evangelio de Juan. De Mateo. Mateo son 28 capítulos. Marcos 16, más conciso Marcos. Marcos es el que seguramente tiraba las frases elocuentes, ¿no? Y después Mateo elabora y Juan desarrolla y Lucas, por sobre todo, entra mucho en detalles. Pero bueno, distintas facetas, ¿no? Que el Señor va usando, distintas personas para llevar siempre el mensaje. El mensaje es el mismo. Nosotros, nuestra identidad, somos hijos de Dios. Eso no lo perdemos nunca de vista. El día que conocemos al Señor, aquí hay dos personas nuevas o que están quizá por primera vez con nosotros. Abra su corazón, quizás sea creyente de otro lugar o quizás es la primera vez que escucha la palabra. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida al Señor, pasamos de la condición de muerte a vida y pasamos a ser parte de la familia del Señor. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Pero también aparece esta palabra en Mateo que habla de ir por todo el mundo, pero hacer discípulos. Y ahí estamos entrando un poco en el tema de hoy. Hacer discípulos. No dice hagan seguidores, hagan simpatizantes del Evangelio. No dice hagan fanáticos del Evangelio. No dice hagan discípulos. Hacer discípulos. Y este es un mandato que nos deja la iglesia. Habíamos dicho que
Jesús veía a todo el mundo, ¿no? Llenen el mundo con el mensaje de la palabra. Id por todos lados. Pero también nos dice, id y haced discípulos. Entonces, así como somos hijos de Dios, pero también se nos manda a ser discípulos. Y la palabra discípulo viene de una raíz etimológica que es disciplina. El discípulo es alguien que tiene disciplina, es alguien disciplinado. No es una persona que dice, bueno, hoy voy, mañana no voy, hoy me comprometo, mañana no me comprometo, hoy aparezco por la iglesia y después desaparezco 3, 4 fines de semana hasta que vuelvo otra vez a aparecer. No, el discípulo nos da una idea de disciplina, de alguien disciplinado. Nos da una idea muy, muy importante, es esto de aprendizaje. El discípulo vive aprendiendo. ¿Puedes decir amén? Aprendizaje. Y volvemos otra vez a la figura del hijo, ¿no? Que nace en una familia, que nace en un hogar, es nuestro hijo. Pero llega un momento que empieza a ser un discípulo en la escuela, empieza el aprendizaje. Aunque a los chicos no les gustan, los llevamos, bueno, en mi época se arrancaba de primer grado, pero después ¿qué apareció? Apareció el preescolar y ahora apareció el antepreescolar, o sea, a los 4 años o a los 5, pero a los 4 ya, y algunos a los 3 años, bueno, cada vez más temprano se los lleva, pero empiezan y entran en una vorágine de aprendizaje. Hay que aprender. Lo mismo pasa en la casa de Dios. Somos hijos de Dios, pero somos discípulos, y el discípulo hay un aprendizaje en el medio. El discípulo es una persona que está cercana al maestro, y esto nos ejemplifica cómo tiene que estar nuestra vida, cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cercanos al maestro. El discípulo mira, observa al maestro, ¿sí? El discípulo copia su técnica, tiene la misma técnica. ¿Quiere que le diga una cosa? El discípulo admira a su maestro. ¿Cómo estamos nosotros con el Señor, con nuestro Dios? ¿Cómo estamos? Tenemos esa disciplina, esa cercanía con el Señor, esa admiración con el Señor. Y una cosa fundamental, el discípulo va aprendiendo, va conociendo. Por eso que dice, id y haced discípulos, bautizándolos. Justamente el domingo vamos a tener bautismo, gloria a Dios, nos alegramos por eso, porque significa que está creciendo la iglesia. Pero también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles. Eso es discipulado, es aprendizaje. En un momento venimos al camino del Señor. En un momento los discípulos, antes de ser discípulos, vinieron al camino a través de un llamado. Hay un pasaje, no lo vamos a leer, pero está en Mateo, por ejemplo, en donde Jesús pasa y lo ve a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban preparando las redes, y le dice, vengan y síganme, y los voy a hacer pescadores de hombres. Empezó con un llamado. Nosotros también hemos acudido a los pies del Señor con un llamado de parte de Jesús. Y un día hemos dejado las cosas que estábamos haciendo. No significa que dejamos de hacer todo, pero es un símbolo, comenzamos a seguirlo al Señor, comenzamos a estar cerca. En ese mismo pasaje, lo mismo pasó con Juan y Jacobo, que estaban allí también remendando redes, había terminado el día y el Señor agarra y dice, vengan y síganme. Y un poco yo les decía, ¿por qué surgió este mensaje? Porque justamente estaba hablando con una persona nueva. Y entonces esta persona trató de decirme, Roberto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Como que no entendía lo que había que hacer. Y yo en ese momento pensé unos segundos y dije, ¿sabe cuál es el secreto? Seguir a Cristo. Hay que seguir al Maestro. Hay que seguir al Señor. Porque uno le dice, vení a la iglesia, pero no es eso solamente. Es una de las cosas, venir el miércoles, el sábado, el domingo. Pero el seguir a Cristo, el ser un discípulo de Jesucristo, es algo de todos los días, de todos los días. Y alguien que entendió muy bien el mensaje de Jesús, muy rápido lo captó,
luego de haber sufrido un poquito en el medio, fue el apóstol Pablo. Y Pablo en 2 Timoteo, preparamos 2:2, nos da también, entendió muy bien esto, Pablo, de lo que es el discipulado y la enseñanza. Y fíjense qué rápido Pablo, desde otra óptica, con otras palabras, ¿no? Y comparando con otros ejemplos, Pablo dice, lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, un discípulo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces acá el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, el discípulo, le está diciendo lo que escuchaste de mí. Bueno, vos también. Esto, buscá hombres fieles. El Señor está buscando estos hombres fieles, que sean idóneos, que sean aptos para poder enseñar también a otros. Y esto es el discipulado, ¿no? Relación, estamos juntos, nos venimos los miércoles, los sábados, los domingos en el culto, pero también en la semana tenemos un tiempo. Los muchachos creo que tuvieron hoy un momento de discipulado antes de la reunión. En ese discipulado está la amistad, está la comunión, está la oración, el orar unos por los otros, pero está también el componente de la enseñanza, enseñándoles, ¿no? Que guarden todas las cosas, decía el Señor. El discípulo es una persona que vive aprendiendo. Es alguien que conoció al Señor, es alguien que entregó su corazón, se convierte en hijo de Dios, pero no está separado de la relación, del aprendizaje, de la cercanía con el Maestro. Me gusta parafrasear con la parábola del sembrador. Podemos buscar Mateo 13, del 1 al 8. Podemos buscar allí algo. 13 del 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? Que en aquel corazón en donde cayó la preciosa semilla del Evangelio, esa buena tierra es aquella que produce este fruto. Y este fruto lleva tiempo y este fruto se desarrolla por medio del seguimiento al Señor Jesús. Hay personas que conocen el Evangelio y le pasa ni siquiera como los que es junto al camino. Junto al camino ni entró esa semilla en el corazón de las personas. Se la llevaron las aves. Pero hay otros que cayó entre las piedras. Y dice que como tiene poca profundidad, tiene poca raíz, salió el sol de las pruebas y se secó muy pronto. Es esa persona que vino un día al camino, le gustó, pero no permaneció. No fue un discípulo de disciplina, de aprendizaje, de seguir las pisadas del Maestro. Salga el sol de la prueba o venga el fresco de la noche. Es una persona que se ahogó rápido. Igual que el que cayó entre los espinos, que dice que le gustó la palabra, le gustó el grupo, le gustó la iglesia, le gustó los hermanos, pero el afán de los espinos, el afán de la vida, compara luego el Señor esos espinos, es el afán, las cosas materiales, y hicieron que eso muriera muy rápido. Pero la que cayó en buena tierra dio mucho fruto, dio mucho fruto. Porque cayó en buena tierra. ¿Qué significa? Cayó en buena tierra, hubo salvación, se convirtió en un hijo de Dios,
pero existe tiempo, permanencia, está cerca del Señor, y esa semilla no solamente germinó, sino que produjo un árbol, y ese árbol está dando fruto para todos lados, para todas partes. Y damos gloria a Dios por eso, damos gloria al Señor. Un discípulo imita en todo a su maestro. Mira, a mí me gusta poner el ejemplo de un prestigioso médico que nosotros hemos admirado. Lamentablemente murió, se quitó la vida por las injusticias, que él les dejó una carta. Me refiero al doctor Favaloro. El doctor Favaloro era una eminencia. Él descubrió el bypass coronario. Y gracias a ese descubrimiento comenzaron a hacerse un montón de operaciones en todo el mundo y se salvaron muchísimas personas, no solamente en la Argentina, sino que eso se escribe en revistas especializadas y después se aplica en todo el mundo. Y el bypass gástrico, el bypass cardíaco, es una cosa que normal, se hace rápido, se hace y sigue salvando vidas. Entonces, este doctor, afamado doctor, tenía sus discípulos. Yo me acuerdo que en aquel momento la gente sacaba turno y entonces quería que lo opere el doctor Favaloro, pero era imposible que lo operara toda la gente, aparte en todas las provincias lo querían, venga por favor. Entonces él preparó discípulos y entonces alguien decía, es un discípulo del doctor Favaloro. Entonces uno tranquilo, ¿no es cierto? Decía, estoy tranquilo, entonces me va a operar un discípulo de este doctor. Imagínense en ustedes esos discípulos del doctor Favaloro y transportémoslo nosotros con el Señor. ¿Cómo estaría? El doctor va para un lado y ellos van con el doctor. Y vieron cómo a veces los doctores hacen recorridas por los hospitales y van por una habitación, entran a otra habitación y uno los ve a veces que van rodeados de los aprendices, de los doctores que están haciendo los últimos años de la carrera. Entonces el doctor comienza a hacer preguntas al paciente y los muchachos y las chicas, futuros profesionales, están anotando, mirá lo que le preguntó, no se me hubiera ocurrido. Mirá qué bien. Y entonces cuando la persona le cuenta, entonces el doctor comienza a revisar, y entonces ellos dicen, tenemos que hacer esto. Y después le dice, bueno, hay que hacer esto. Y después se reúne con ellos y le dicen, este caso se soluciona de esta forma, de esta manera, de esta forma. Entonces uno vive mirándolo, uno vive escuchándolo atentamente, uno quiere imitarlo, uno quiere ser como Él. Imagínense entonces con el Señor Jesús. Si queremos nosotros ser discípulos de Cristo, tenemos que hablar como Cristo, amar como amaba el Señor, pensar también como pensaba el Señor. Esa carga del Señor por todas las criaturas que necesitan ser evangelizadas. Cuando las vio, dice que veía a las multitudes y se compungió porque dice que las veía como ovejas que no tenían pastor. Pero Jesús sabía que el ministerio de él era corto, era 3 años, pero él preparó a los discípulos para que los discípulos entonces continuaran con la labor del Señor. Y hoy nosotros somos los discípulos de aquel Jesús, de aquel Maestro, que es el dueño y la cabeza de la iglesia, y nos envía a nosotros a ser los representantes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No es para los que la semilla que cayó en pedregales y el calor de las pruebas lo enfrió y se fue. No es para el que cayó entre espinos, que los afanes de la vida, el materialismo y las cosas de afuera lo llevaron para afuera, sino que es para aquellos de buena tierra, en donde la semilla entra, crece, germina y da mucho fruto. Gloria al Señor. Imitadores de Jesús. Habíamos dicho antes del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, Pablo entendió muy bien. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Qué altura espiritual tenía este varón de Dios, este hombre de Dios, el apóstol Pablo? No lo dijo
por vanagloria, ni por orgullo, ni por nada, porque podemos ver en todas sus cartas, en todos sus escritos, que era un hombre humilde, un hombre servicial, un hombre preparado, un doctor en la ley que nació de nuevo, ¿no? Tuvo ese encuentro tremendo con Jesús y comenzó a convertirse ya, en lugar de perseguidor de la iglesia, en un difusor de las cosas de Dios. Al comienzo todos creían que era una mentira, era para captar a los cristianos y después matarlos a todos. Era como una cosa increíble, no podía ser, pero qué cambio, qué transformación hizo Dios con este apóstol que entendió tan bien el mensaje y nos deja esto, ¿no? Sed imitadores de mí. Él podía decir eso, así como yo soy de Cristo. Debemos imitar a Jesús. Jesús evangelizaba a las personas, evangelizaba, pero hacía discípulos con sus más íntimos, a ellos los discipulaba. Evangelizaba, muchas veces sanaba personas nuevas, totalmente nuevas. El Señor conocía el corazón de ellos y los sanaba. Era una muestra para que abrieran el corazón, para que creyeran de que era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Evangelizaba y muchas veces personas eran sanadas. Pero al Señor le interesaba no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Que esas almas se conviertan al Señor. Y hoy pasa esto. Muchos vienen a los pies del Señor y volviendo otra vez a pensar en esta persona nueva que no sabía cómo seguir o cómo es esto. Y yo le dije, mira, todas las personas que vienen a la iglesia vienen con una necesidad. Todos vienen con una necesidad, ya sea una sanidad propia, o para mi familia, o para mi esposa, o para mis hijos. O viene con un problema, se está destruyendo mi hogar, mi matrimonio se cae, mis hijos se pelean. Vienen con una necesidad, nadie viene diciendo, a mí me va bárbaro en la vida, así que vengo a ver acá, vengo a escuchar. Nadie, todos vienen con una necesidad. Y quizás alguien tenga resuelto los problemas físicos, la sanidad, tenga resuelto los problemas económicos. Pero ¿sabe por qué viene? Porque siente un vacío, una necesidad, una sed espiritual que no sabe cómo hacer, que no puede dormir de noche, que no puede descansar, que está ansioso, que tiene depresión, que tiene angustia. Todos vienen con una necesidad, con una carga. ¿Y sabe qué? Muchas veces el Señor se glorifica en sus vidas, en las personas nuevas, como lo hacía antes, ¿no? Los sanaba. Pero qué bueno que no solamente te lleves la sanidad o la respuesta del Señor, sino que te lleves el premio mayor, que es la salvación y el convertirte en un discípulo de Jesús para seguirlo todos los días hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay gente que recibió un milagro del Señor y se fue y abandonó el camino del Señor? Conocemos casos. Usted dirá, es imposible, pasa. Y yo creo que se llevó una sanidad, pero perdió la salvación. Pero el Señor nos invita a algo completo, o sea, a conocerlo a Él, a seguirlo a Él, a ser una persona salva, a ser un hijo de Dios, a entrar en la familia del Señor y convertirte en un discípulo del Señor Jesús. El Señor discipulaba a sus más íntimos. Y el Señor evangelizaba a toda criatura. Acá se encuentra Marcos y se encuentra Mateo. Jesús evangelizaba, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero Jesús discipulaba a sus íntimos. Y aquí está el pasaje de Mateo. Id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que hagan todas las cosas. Acercarse al Señor. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no mejora tu vida. Y acá estoy haciendo la gran Omar. No mejora tu vida. No, te transforma. No viene a ponerte un parche para mejorar un poco tu decadencia, tu depresión o tu angustia. El Señor viene a hacer todo nuevo. Nueva criatura. Gloria a Dios. Es poder transformador, es un poder que te levanta. Pasaste de las tinieblas a la luz de Cristo, pasaste de muerte, pasaste a vida, gloria a Dios. Pasaste de ser
un pecador condenado a perdición a ser un hijo de Dios con eterna salvación. El Evangelio es poder transformador y el Señor quiere seguir manifestando su poder a todos aquellos que se acercan. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche y vamos a estar terminando con este mensaje. No nos olvidemos de los beneficios. Y los beneficios es cuando venimos al Señor lo que el Señor nos da, el perdón, la salvación, todas esas cosas, la sanidad en muchos de los casos, la respuesta, esos hogares destruidos que comienzan a ser construidos en base al Señor. No nos olvidemos también de las demandas, el discipulado. El discipulado es una demanda. Tenemos que seguirlo. Hablamos de disciplina. Si nos acordamos de esta palabra, discipulado, disciplina, ya entendimos todo el mensaje. En las demandas está la disciplina. El hombre de Dios, el discípulo de Jesús, es una persona disciplinada y es alguien que imita a Jesús. La pregunta es, ¿discípulos de quién somos? Alguien puede decir, discípulos del líder del discipulado. No. ¿Discípulos del pastor de la iglesia? Tampoco. ¿Discípulos de la institución? ¿Nosotros somos Asamblea Cristiana? Tampoco. No es así. Somos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. En un tiempo en los tiempos de Jesús hubo un temita. ¿Discípulo de quién sos? A ver si se acuerda. Algunos eran discípulos de Juan, el Bautista, que había sido el precursor. Entonces estaban los seguidores de Juan y Juan bautizaba y tenía sus seguidores. Pero en un momento, luego del bautismo de Jesús, Jesús también comienza su ministerio. Comienza Jesús su ministerio y comienza a enseñar, a evangelizar, a sanar y también a bautizar. Lo dice por ahí, hay un versículo que descubrí hoy que Jesús también bautiza, justamente donde se le acercan a Juan el Bautista y le dice: el que vino el otro día para ser bautizado por vos, ahora enseña y bautiza. O sea que Jesús también bautizaba. Y ahí la respuesta de Juan el Bautista cuando le dice: es necesario que yo mengüe y él crezca, porque yo no soy el Mesías, él es el Mesías. O sea, en un momento la gente sigue al hombre. ¿A quién seguimos? ¿A Juan el Bautista o seguimos a Jesús? En los tiempos de Corinto, la iglesia decía: a mí me gusta Pablo. Y otro decía: no, a mí me gusta Apolos. Y otro decía: no, a mí me gusta Cefas. Y otro decía: no, yo soy de Cristo. Entonces estaba todo dividido. Entonces Pablo se enoja y le dice: ¿está dividido Cristo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes somos nosotros? Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. ¿Discípulos de quién? Del Maestro. Discípulos del Señor. Dependemos de Él, lo miramos a Él. Mirémoslo al Señor todos los días. Cuando nos levantamos, mirémoslo. ¿A través de qué? De las Escrituras. A través de lo que Él nos enseñó. Escuchemos la voz del Maestro. Cerca de Favaloro, ¿se acuerdan? Bueno, cerca del Señor. Escuchemos sus consejos. Cómo trató al paralítico, cómo trató al leproso, cómo trató a la mujer que se acercó a tocar el borde de sus vestiduras, cómo amó el Señor. Miremoslo, imitémoslo en todo al Maestro. Seamos y saquemos bien el pecho fuera, discípulos de Jesús. Que el Señor bendiga tu vida, hermano, hermana. Este mundo necesita de discípulos de Cristo. Este mundo necesita de tu servicio al Señor. No hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios y de ser fieles discípulos del Señor. Que seamos las manos del Señor abrazando, ayudando, seamos el corazón del Señor amando, seamos los intercesores de aquellos que necesitan oración, aquellos que necesitan aliento, aquellos que necesitan fuerzas, aquellos que necesitan conocer. Expliquémosle, contémosle lo que hemos
aprendido del Señor, transmitámoslo a los demás. Recordemos que el corazón de Jesús está siempre mirando a las almas y nosotros que también nuestro corazón esté mirando a toda criatura para llevar el Evangelio y hacer discípulos. Invito a que oremos. Levanta tu mano en esta noche y oramos a nuestro Dios. Gracias, Padre querido, gracias, Señor Jesús, por esta palabra que pusiste en mi corazón a raíz de una necesidad. Cuando me vi confrontado con un alma que estaba necesitado y quizás no había tiempo para explicarle el puente o no había tiempo demasiado largo porque se tenía que ir. Y la palabra fue: seguí a Cristo, seguí al Señor, cercanía con Dios. Y viví el día a día siguiendo de cerca a Jesucristo. Acá están tus hijos, acá está un querido grupo de tu pueblo y aquellos que están mirando a través de la transmisión. Señor, haznos fieles discípulos tuyos, seguidores tuyos, para llevar tus enseñanzas y para llevar tu palabra. Este evangelio de poder que no mejora las vidas, sino que las hace nuevas, que las transforma con ese poder transformador de la palabra y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Graba esta palabra en nuestros corazones y que seamos esa iglesia que da luz al mundo. Esa iglesia que sale a evangelizar, que evangeliza a través de las redes, que evangeliza a través de los discipulados, esa iglesia que evangeliza en las plazas, esa iglesia que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que seamos también esa iglesia que discipula las vidas, que las hace crecer dentro del camino y de la gracia del Señor. La tarea es grande, la tarea es maravillosa y nos gusta mucho ser parte de los planes tuyos. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén.